Bueno, compañeros, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra séptima tutoría de finanzas corporativas y mercado de valores. Para el día de hoy tenemos programado revisar el tema de mercado público de valores como tal, como el funcionamiento que tiene este mercado como tal. Ya en la parte de técnica, también vamos a revisar el tema de divisas y los derivados financieros, que es como lo último en tema que nos queda pendiente. Pero primero, como es costumbre, muchachos, los escucho con las participaciones, con esos temas que de pronto les haya llamado la atención durante la semana, de todas sus lecturas, todas sus investigaciones que hayan hecho. Entonces los escucho, muchachos. Bueno, señor. Yo lo que investigué y fue de acuerdo pues, en el trabajo que dice que usted dijo que íbamos que entregar hoy, fue el tema de riesgo de Colombia, en donde por la pandemia la calificación, los puntos aumentaron en marzo, abril y mayo. Entonces Colombia ya era pues, catalogado como un país de riesgo en tema pues, de los bonos que emitía. Ya para esta fecha, para junio, comenzó pues nuevamente a recuperar la puntuación que tenía a principios de año. Entonces nuevamente ya es un país viable para el tema pues de compra de bonos de deuda de cara pues al exterior. Fue lo que logré pues ver por ahí. Sí, perdón. Dígame, Juan Esteban. No, bueno, listo. Importante ese tema, sí, era una parte de una tarea que tenemos pendiente, era investigar sobre el ENVI, el Emerging Bonds Markets Index, o sea, como el índice de los bonos de los mercados emergentes. Es una manera, digamos, como el país es calificado frente a los mercados financieros internacionales. Ustedes saben, ya les he comentado en algunas otras tutorías seguramente, que la manera como el país financia el déficit fiscal, que es aquella diferencia entre lo que recauda por impuestos y lo que gasta en funcionamiento, pues lo tiene que conseguir en un mercado alterno. Hay unas emisiones que son internas, que son los TES, o los títulos de tesorería, es decir, el Estado como tal participa en el mercado financiero interno, compitiendo por los mismos recursos que compiten las empresas privadas y los agentes privados por financiación. También se utilizan estas operaciones para, digamos, afectar o intervenir, digámoslo así, el mercado financiero en cuanto al dinero circulante, porque es importante manejarlo para el tema de la inflación como tal. Ese tema del ENVI, y lo que usted me acaba de comentar, Juan Esteban, sí, es importante porque, pues, lógico que al nosotros estar generando un mayor nivel de endeudamiento externo, pues se genera mayor riesgo. Entonces, digamos que podríamos hablar de que al inicio de este año, nosotros estábamos hablando de cerca de un nivel de endeudamiento externo en Colombia de alrededor de unos 130.000 millones de dólares, pero se calcula que vamos a terminar el año en un nivel de cercano a los 160.000 millones. O sea, es un aumento de 30.000 millones en un año que va a ser, pues, digamos, importante en el tema de las vigencias futuras. ¿Por qué? Pues porque ese dinero lo tenemos que pagar y sobre ese dinero no nos lo prestan, no lo conseguimos a cero costo. Ese dinero tiene costo. Todos los bonos que nosotros emitimos en el exterior, los bonos yanquis, pues tienen un costo y los que emitimos a nivel interno también tienen un costo en renta fija porque pues estamos ofreciendo unos intereses fijos sobre esos valores. Entonces sí, la calificación se ha ido deteriorando, sin embargo, pues es una tendencia mundial. Todas las calificadoras de riesgo, digamos, han ido corrigiendo valga la redundancia, las calificaciones de los países hacia la baja.
Y eso afecta, digamos, la capacidad de endeudamiento futura que tenga el país como tal, o sea, la capacidad que tiene el país para seguirse endeudando en el exterior para cubrir ese déficit fiscal. También tenía aquí una estadística de los países con mayor riesgo, y se encuentra Argentina con un 22,4%, seguido de Ecuador con un 14,6%, luego México con un 1,6%, Bolivia, Paraguay, Brasil, Colombia se encuentra en la ubicación 1, 2, 3, 4, 5, en la séptima casilla en cuanto a países de riesgo, de riesgo de no pago de la deuda. Sí. Uruguay, Chile, Panamá. Es el riesgo del default, o sea, el riesgo del no pago, que pues las calificadoras de riesgo pues tienen que medir en un momento dado, pues para establecer la calidad de la deuda como tal. Y nosotros digamos que como país emergente que somos, pues vivimos de eso, vivimos de la calificación internacional, vivimos del nombre que tengamos allá en esos mercados financieros internacionales para poder que esos inversionistas internacionales pues sigan creyendo en los bonos colombianos y los sigan comprando. Hay países que tienen algunos problemas serios con el ENVI, que es la diferencia, digamos, entre lo que nosotros ofrecemos por unos bonos en el exterior y lo que ofrece el bono de el Bill Treasury o el bono de la Reserva Americana, que se supone que es el único activo financiero libre de riesgo, se supone, en teoría, ¿cierto? Porque recordemos que todos los activos financieros tienen riesgo, pero en teoría se supone que ese activo, esa emisión de bonos yankees, de bonos, perdón, de los Bill Treasury o los bonos del Tesoro americano, pues son libres de riesgo. La diferencia entre el interés que pagan, que ofrecen ellos en esos bonos y el interés que tenemos que ofrecer nosotros es el ENVI. Esa diferencia es lo que marca, digamos, la posibilidad de default o la diferencia en la calificación que tengamos nosotros como países emergentes al momento de ir a conseguir o a contratar, digámoslo así, endeudamiento extranjero. Viviana por aquí nos dice que el tema de las inversiones sostenibles, que Brasil, México y Colombia le están apostando a ese tipo de mercado donde ya están invirtiendo también los fondos de pensiones. A ver, los fondos de pensiones en Colombia, supongo que en otros países también pues le apuntan a eso, esas grandes masas de dinero que manejan estos fondos, pues los manejan en operaciones de activos financieros, bonos, acciones, títulos de tesorería que emiten los países y con eso pues conforman unos portafolios de inversión con los cuales pues tratan de generarle a esos usuarios, a esos dueños, digamos, de esos dineros en esas cuentas individuales de pensiones, pues una rentabilidad importante. Entonces sí participan directamente. Todos participamos, digamos, ya les he contado de pronto, los que tenemos una cuenta individual en un fondo de pensiones o los que tenemos una fiducia en un banco, de manera indirecta estamos participando en el mercado bursátil, porque esos dineros trabajan, esos grandes fondos trabajan en el mercado bursátil como tal, la compra de bonos, la compra de acciones, tratando de generar utilidades como tal. Gracias, Juan Esteban. ¿Algo más, muchas? Profe, hola. Sí, quería pues hacer así como un Hola, Diana, ¿cómo aporte. estás? Bien, profe. Pues yo la verdad no sé bien cada cuánto se reúne como el FMI, pues que es el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, pues ellos hace 3 meses que hicieron como el estudio de cómo estaba en la actualidad el tema económico, pues ellos obviamente daban por hecho que se iba a generar, digamos, un impacto fuerte en la recuperación, ¿cierto? De la economía. Igual, pues para nadie es un secreto que eso sigue siendo pues un poco complejo. La última reunión que ellos tuvieron fue el 24 de junio. Qué pena, profe. Y para el 24 de junio, pues ellos pues decían que iba a ser muy complicado. Sin embargo, ellos se reunieron pues esta semana, donde pues efectivamente dieron un panorama un poco pues más alentador. Sin embargo, decían que pues era más complicado para los mercados emergentes, excepto pues para China, ¿cierto? Porque pues ellos enfrentaron el tema de la pandemia muy diferente por los cuidados y porque pues la gente estuvo más en la casa, pues que no hicieron el resto de pronto de países. Y pues también hablaban que para los países iba a ser muy complejo como recuperarse, más que todos los países que tienen más ingresos como por el tema del turismo, ¿cierto?
También decían que con el tema pues que hay un tema de endeudamiento muy grande y pues que llamaban como, pues no sé cómo manejan los países ese tema como de ser un poquito estables en el tema como de las deudas externas, pero dan un poquito de alivio, sino que es muy fácil decirlo para los países, como le decía hace un momento, que de pronto sí guardaron como el tema de cuidarse y pues porque ahorita nuevamente se está, ¿cómo se podría decir? Que el mercado nuevamente se está impulsando. Y pues ahí lo que ellos tienen en este momento, un momento como un poco ¿cómo se dice? Como de angustia, es que de pronto el tema de la pandemia, pues para el segundo semestre, pues ya sería como diciembre, enero, vuelve ese incremento, entonces ellos hablaban de que sería muy difícil volverse a recuperar, sabiendo que apenas estamos saliendo como de esta crisis en los últimos meses. Sí, Diana, muchas gracias. Claro, el tema, digamos, del endeudamiento es importante. Pues, digamos que cuando uno habla de endeudamiento, uno pensaría, por ejemplo, que Estados Unidos, que es una de las potencias mundiales, pues debe tener un endeudamiento pequeño y tal. Sin embargo, eso no es cierto. O sea, entre más grandes son esos países, más deuda tienen. El endeudamiento de Estados Unidos es inmenso. Viven también de ese tema. El tema, digamos, de los orientales, pues ellos han logrado constituir a través de los años unos fondos especiales con los cuales se han venido, digamos, solucionando los temas de endeudamiento y los temas de déficit fiscal como tal. Para nosotros es difícil, para todos los países emergentes es muy complejo ese tema porque nosotros vivimos de eso, vivimos del endeudamiento como tal. Y la recuperación económica, digamos, tiende a qué? A que en la medida en que nosotros generemos mayor crecimiento económico, vamos a tener una mayor capacidad de endeudamiento. ¿Por qué? Porque el endeudamiento lo fija el Estado, lo fija el Congreso, bueno, las entidades regulatorias, como un porcentaje del Producto Interno Bruto. Entonces, en la medida en que ese Producto Interno Bruto, en la medida en que la producción, el nivel de producción suba, pues ese porcentaje va a ser un poco más grande y le da al Estado una capacidad de maniobra mayor. Es decir, no es lo mismo hablar del 3% sobre 100.000 millones que hablar del 3% sobre 200.000 millones, no sé si eso está claro. Es decir, esa capacidad de crecimiento pues le da al país una capacidad de maniobra mayor. Lo que pasa es que en este momento va a ser difícil para nosotros y para todo el mundo en general generar crecimiento, porque la economía pues viene, o sea, viene en unos niveles de estancamiento que no se veían desde hace muchos años, producto de la pandemia. Sin embargo, pues hay algunos países que tendrán la manera, digamos, de afrontar de mejor manera ese tema, pero sí lo vamos a seguir teniendo que hacer nosotros con base en ese endeudamiento y en el cuidado que tengamos de la regla fiscal, digamos, que el Estado pueda manejar para poder, digamos, atender esas deudas, porque eso lo vamos a tener que atender con ingresos del 2021, del 2022, 23, 24, 25 y de ahí en adelante los que ustedes quieran, pues porque el endeudamiento es muy alto, ¿sí? Y tenemos que pagar ese endeudamiento como tal y tenemos que pagar los intereses como tal. Diana, muchas gracias. ¿Alguna otra aporte, compañeros? Bueno, vamos rápidamente a verificar el tema de asistencia para que miremos cómo se está moviendo ese portafolio que tenemos nosotros y entremos al tema de hoy, que es mercado público de valores y lo del tema de las divisas. Profe, disculpe, usted ya llama lista, ¿cierto? Ya lo vamos a hacer. Ah, bueno, el micrófono se me dañó y casi que no dije, no, ya llamaron. Listo, profe, gracias. Diana Paola Castaño. Steven Gallego. Presente. Profe, aquí, qué pena.
Listo, Diana, ya lo tengo acá. Gracias. Nasli. Nasli Aguirre. Presente, profe. Erika Betancourt. Iván Darío Betancourt. Presente, profe. Juliana Botero. Presente, profe. Lina Marcela Bustos. Presente, profe. Erika Cano. Lina Marieta. Presente, profe. Luz Mariet. Presente, profe. Angie Daza. La pelota. Angie Daza. Michael Escobar. Presente, profe. Juliana Gaviria. Presente, profe. Juan Esteban González. Presente, profe. Yesenia Gutiérrez. Contestó por el chat. Jenny Hoyos. Presente, profe. Daniela Leguízamo. Presente, profe. Claudia Loaiza. Profe, Claudia ya Melissa. contestó por el chat. Tranquilos, yo lo estoy mirando, lo que pasa es que me demoro un poquito. ¿Sí? Melissa López. Presente, profe. Diana Carolina Mejía. Presente, profe. Juan David Mogollón. Presente. John Freddy Montiel. Presente, profe. Erika Orrego. Presente, profe. Viviana Osorio. Caterine Pinzón. Presente, profe. Miriam Joana. Presente, profe. Juliet Rojas. Presente, profe. María Elena Villa. María Elena Villa. Bueno, muchachos, muchas gracias. Sobre esa tareita que teníamos, bueno, ya hablamos un poquito con el tema que tocó Juan Esteban, el tema del ENVI. Queda más o menos claro ese tema. Digamos, de qué es el ENVI como tal, o sea, qué es lo que mide el ENVI. Digamos, como la calificación que tiene la deuda soberana de un país frente a los mercados internacionales. Se mide como la diferencia, entonces, tomemos de la diferencia entre los intereses o la tasa de interés que paga un mercado emergente, cualquiera sea en el mundo, frente a los bonos del Tesoro americano, a los Bill Treasury. Y eso da como una idea de qué tan riesgoso, digámoslo así, es invertir en un mercado emergente, X o Y. De pronto pudimos investigar algo sobre los niveles del ENVI en Latinoamérica, muchachos. ¿Alguien me puede contar algo sobre eso? Profe, hay pues yo encontré esos indicadores, sin embargo, pues yo no entiendo como muy bien, o sea, yo veo que el primero es como Venezuela y el último dato que aparece está actualizado el 14 de septiembre, no sé si... Sí, ¿y qué ENVI tiene Venezuela?
Pues es que ahí aparece con una puntuación, dice 29.425 y la variación que tuvo hace 3 meses fue de 30.959. Y por ejemplo, de lo que yo estoy averiguando, hay un video pues muy chévere en YouTube que muestra desde hace como 10 años y siempre Venezuela ha sido como el que, pues yo veo que tiene como el envi, no sé si se dice más alto, profe, pero veo que eso siempre es una constante con ese país. Sí, No digamos que sé en los si... últimos 3 meses Venezuela puede tener un envío del 57%, es decir, que la diferencia entre lo que ellos ofrecen por sus bonos y lo que ofrecen los Bill Trezor es el 57%, es demasiado alto. Por ejemplo, nosotros estaríamos ofreciendo el 0.20 en los Pues últimos ahí 3 meses. aparece que en Colombia tiene el último dato también el 14 con 249 y hace 3 meses en 268. Sí, esos son puntos básicos, Ah, ya. 2.68. Son puntos básicos, entonces se lee que es el 2.68. Es decir, lo importante aquí que debemos, digamos, resaltar es, o sea, el tema central, es que esta diferencia entre lo que nosotros tenemos que ofrecer en los bonos nuestros para que sean, perdón, para que sean atractivos a nivel internacional, son esa diferencia en puntos. Argentina, por ejemplo, tiene un 8.33 en los últimos 3 meses, es decir, está 8.33% por encima de los bonos americanos. Profe, Y pero entonces eso sí se calcula pues así, que si por ejemplo la tasa de interés que paga, digamos, un bono colombiano es de 7,5, ¿cierto? Y la que paga los bonos de Estados Unidos, que pues así es la información que aparece, es del 5, entonces la diferencia es 2,5. Y ya exacto, y cuando ese uno lo sería, pasa al, pues como el riesgo de país, sería que nosotros como Colombia tendríamos 250 puntos básicos, y es así. exacto, sí, así se lee exactamente, los 150 puntos básicos, que es el 2.5%, es decir, estamos ofreciendo el 2.5 de interés por encima de los bonos americanos. Ese es Americanos. el nivel de riesgo. Sí, entonces digamos que cuando un país está, digamos, en una situación financiera un poco mala, digámoslo así, o deteriorando los indicadores, pues va aumentando esa diferencia. ¿Por qué? Pues porque para poder que los bonos sean atractivos a nivel internacional, pues va a tener que ofrecer una tasa de interés más alta. Pero recuerden lo que nosotros hablábamos del principio del trade-off. Cuando yo ofrezco una tasa más alta, ¿qué pasa con el riesgo? Es mayor. Es mayor, ¿cierto que sí? Claro, porque a mayor riesgo, mayor rendimiento. Si yo voy a invertir en unos bonos que tienen un envío del 5%, pues yo estoy arriesgando más y estoy esperando una rentabilidad mayor, y eso es directamente proporcional. Entonces, básicamente, digamos que el tema del envío es ese. Es como manejar esa diferencia entre esas dos tasas de interés para tratar de analizar o tratar de darnos cuenta de cuál es el riesgo que está corriendo cada uno, cuál es lo que está ofreciendo, digámoslo así, cada uno de los países. Hay unos que ofrecen un riesgo altísimo. Por ejemplo, República Dominicana está ofreciendo envíos del 300%, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque sus finanzas en este momento no están bien. Entonces los bonos, digamos que tienen que salir a ofrecer unas tasas muy altas para poder que el mercado los acepte. Preguntas sobre este tema, muchachos. Profe, ¿cómo hacen para evaluar ellos que un país sí realmente está dando la información que es? Porque muchas veces el país, obviamente, nosotros como colombianos, inicialmente siempre tenemos ese principio de prestar, prestar, prestar y prestar. Y siempre tratamos a mostrar una cara de que podemos responder. ¿Cómo hacen ellos para realmente saber qué es verdad y que no realmente están arriesgando todo? Eso lo domina el mercado, John. Es decir, cuando yo salgo, por ejemplo, Colombia salió hace unos 2 meses y medio, 3 meses, en vista pues de que necesita más recursos, a ofrecer unos bonos en el mercado europeo. Los ofrecieron en el mercado en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. Se recogieron 3.6 billones de pesos. Sin embargo, las ofertas por compra fueron superiores. ¿Qué quiere decir eso? Que esos bonos están bien calificados. Es decir, es el mercado como tal el que dice quién está bien o quién está mal.
la información que manejan los grandes inversionistas sobre las finanzas de los países son los que establecen el precio. Saben que el precio de cualquier producto en un mercado, llámese plátano, yuca, bueno, lo que sea, lo maneja el mercado. Es decir, es un momento en el que los oferentes y los demandantes se ponen de acuerdo en un precio. Así pasa también con los papeles financieros. Es decir, el punto en el que se ponen de acuerdo unos inversionistas que quieren comprar esos bonos, que quieren hacer parte de ese negocio, y unos oferentes, que son esos emisores de esos bonos, en el momento que se ponen de acuerdo en el precio, ese es el precio del mercado como tal. Es decir, el precio lo genera, valga la redundancia, el mercado como tal. No soy yo como país el que salgo a decir que mi tasa de interés es tal. No. Cuando yo salgo al mercado, obtengo ofertas, ¿sí?, de los diferentes inversionistas, y con eso se forma el precio. Recordemos que el precio del dinero es la tasa de interés. Entonces, cuando yo salgo a ofrecer un activo financiero y me ofrecen el 5%, pues ese es el precio de ese dinero. Es lo que el oferente, digamos, o ese inversionista está dispuesto a pagar por esos recursos, de acuerdo a unos niveles de riesgo que él está dispuesto a asumir. No sé si sea claro, John. Sí, señor. Sí, Entonces, no digamos que como así, no es que el país decida, o sea, nosotros decidamos pagar, no, entonces tenemos que salir al mercado a hacer un estudio, a hacer unas ofertas para que esos inversionistas ofrezcan, digámoslo así, valga la redundancia, unos intereses o unas intenciones de compra sobre los bonos nuestros. Pero es el mercado, eso es libre exposición a oferta y demanda en los mercados financieros. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, vamos a mirar. Entonces, les voy a compartir pantalla para que miremos los portafolios, cómo vamos con las inversiones. Ahí lo ven, muchachos. Sí, profe. Bueno, listo. Este es el corte que tenemos nosotros de estas inversiones al 18, es decir, al viernes pasado. Aquí vamos a mirar los precios, o sea, las variaciones que han tenido los precios de esas acciones que nosotros estamos trabajando entre el 6 de agosto y el 18 de septiembre, o sea, estamos hablando más o menos de mes y medio. Aquí están las variaciones. La variación más alta, aquí hay variaciones muy importantes, como la de Semargos, pues que para mes y medio un 16.48 es muy importante, la de Grupo Sura con un 13.37, la de Grupo Argos con un 11%, preferencial de Grupo Sura con un 13.6%, preferencial de Cementos Argos con un 11.66%, la que más se está valorizando sigue siendo la misma que miramos a 8 días, CLH, aparte de que conserva el precio, estamos hablando de un crecimiento del valor de esta acción del 51.27. A pesar de que, como les digo, del último corte acá se sostuvo el valor, estuvo quieta. ¿Qué quiere decir eso? No hubo negociaciones, no hubo bursatilidad de esa acción. Ella tampoco es muy bursátil, pero es rentable. Miren ustedes que pasar de 1.775 a 2.685 en mes y medio es una rentabilidad extremadamente grande. O sea, ¿quién lo hubiera sabido, cierto? Y quién hubiera tenido los recursos para poder invertir en esa acción hace mes y medio en 1.775 para venderla hoy en 2.685 pesos. También la de preferencial de Grupo Argos con un 19 es importante. La del Éxito con un 10.66. Y hay unas que crecen, Fabricato, pues que es un, digamos, de pronto podría ser un punto aparte, un 22.50, con Concret decrece el 10.40. Pero esa es más o menos la variación que tenemos. Este archivo ya está en la plataforma para que ustedes lo revisen. Así las cosas, los portafolios quedan de la siguiente manera. Sigue siendo el de Nasdaq, el portafolio más valorizado, con un 11.16% de rentabilidad en ese mes y medio. Sin embargo, desde el último corte, decreció o deterioró, digamos, el valor, o retrocedió, digámoslo así, en 3.728.000. Pasó de 14.890 a 11.161.000. El de Erika Betancourt retrocedió 1.371.000 en la semana. Esto es un movimiento normal, lo habíamos visto ahora 8 días, es corrección de mercados, es decir, esas acciones que vienen subiendo y vienen recuperando valor, ellas no se van a quedar subiendo de por vida, no, eso no es posible en el mercado de valores. Ellas llegan a un punto
en donde se estabilizan, retroceden un poco y más o menos buscan un promedio para seguir buscando la estabilidad del mercado como tal. O sea, esto no es malo lo que está ocurriendo, sino simplemente son correcciones del mercado como tal. El portafolio de Iván Darío retrocede 894.000 pesos, pasa de 4.525 a 3.631.000. El de Juliana deteriora o retrocede en la semana 867.000 pesos, pasa de 4.832 a 3.965. El de Lina Marcela retrocede 668.000 pesos, le fue mejor, 4.559 frente a 3.890 de la valoración de esta semana. El de Erika Cano retrocede de 1.534.000, pasa de 7.170.000 a 5.636.000 pesos. El de Luz Mariet retrocede 967.000 pesos en la semana, pasando de 6.298 a 5.331. El portafolio de Angie deteriora o retrocede 860.000 en la semana, pasando de 6.755 a 5.895. El de Michael solamente retrocede 463.000 pesos, pasando de 5.961 a 5.497 durante la semana. El de Juliana retrocede 734.000 en la semana. De todas maneras, aquí hay que, digamos, reconocer que a pesar de que estén retrocediendo, igual las rentabilidades son excelentes. O sea, si yo llevara por ejemplo, este portafolio de Juliana, si yo calculara este 5.36, lo llevara a una tasa mes vencido y lo trasladara, digamos, hagamos un ejemplo, digamos que es un 4%, y lo trasladara a una tasa efectiva anual, suponiendo que el comportamiento de ese portafolio fuera estable durante los próximos 12 meses, eso me daría más o menos un rendimiento del 61% efectivo anual, y sería excelente. Entonces, digamos que venimos de una actualización de las acciones, de una corrección, digamos, después de una pandemia fuerte, de una situación fuerte, pero pues el sistema va corrigiendo. El retroceso más grande de esta semana estuvo en el portafolio de Juan Esteban. De 8.934 pasó a 4.923. ¿Por qué? Cementos Argos le retrocedió, la preferencial de ABH también, el grupo Argos también pasó de 12.200 a 11.500, y tal vez acá está la diferencia más grande. Esta acción hace 8 días estuvo en 12.200 pesos. Al pasar a 11.500 y tener más de 40 millones en ella, pues obviamente le genera un retroceso grande. Sería bueno, no sé, mirar esta semana qué se puede hacer con eso. El de Yesenia deteriora 2.800.000, pasa de 6.791 a 3.992. La mejor recuperación esta semana estuvo en el portafolio de Jenny Carolina, que pasa de 4.279.000 a 4.680 esta semana, o sea, recupera durante la semana 400.000 pesos. Producto de Ecopetrol subió. Bancolombia, la ordinaria, también subió un pedacito. Nutresa retrocedió y el Éxito subió un pedacito, subió de 11.300 a 11.420. Y eso le genera este aumento durante la semana. El portafolio menos valorizado es el de Daniela, con 842, el 0.84. Vuelvo y repito, si yo llevara ese 0.84 a tasas efectivas anuales, pues sería importante también. Sin embargo, aquí, por ejemplo, podemos mirar que CLH se sostuvo, Preferencial Bancolombia creció, pero Nutresa decreció, y Grupo Argos también decreció de 12.200 a 11.500 y tiene 34 millones allí, o sea que eso le afectó el portafolio fuertemente. El de Melissa retrocede de 1.654.000, pasando de 5.883 a 4.229. El de Diana Carolina retrocede de 2.421.000, pasando de 9.488 a 7.067. El de Erika Orrego retrocede de 2.681.000, sin embargo es un portafolio que tiene una valoración alta, 11.793 a 9.292, el 9.29. El de Viviana retrocede de 1.298.000, 1.300.000 prácticamente, pasa de 5.244 a 3.945.000. El de
Miriam Joana, pasa de 9.396 a 7.172, retrocediendo 2.223.024.000 pesos. El de Juliet Rojas retrocede 1.217, pasando de 8.489 a 7.271. El de Lina Marieta retrocede 2.800.000, pasando de 10.488 a 7.689, pero reiterando pues que son utilidades muy altas para un periodo tan corto, muchachos. Todavía tenemos una semana para generar esas negociaciones, para que miremos, el archivo ya está en la plataforma, para que si tienen necesidad de hacer negociaciones esta semana, ustedes ven que pueden todavía mejorar esa rentabilidad, por favor lo hagamos. Ustedes saben que el juego se trata de eso, de generar la mayor rentabilidad posible. En este juego, digamos, en esta labor, pues todos los que estamos participando en este grupo tienen un 5 en esa actividad como tal, pero la persona que tenga la rentabilidad más alta, pues tendrá un punto adicional, ¿sí? Muchas preguntas hasta aquí. Niños, ¿todavía están ahí o ya se fueron? Sí, profe, acá estamos. Ah, bueno, pensé que habían aburrido. Bueno, muchachos, vamos a mirar entonces el tema del mercado público de valores. Lo que teníamos pendiente, o sea, hasta donde habíamos llegado por temática de módulo, vamos a retomar allí. Y vamos a mirar de este mercado público de valores. Nosotros ya hemos visto este video, creo que no es cierto. Lo va a iniciar, ustedes me dicen si sí o no, ¿vale, muchachos? Es el video en donde ella entra a la comisionista de bolsa, hace las averiguaciones, digamos, hace las consultas de cómo puede ingresar ella a trabajar con el mercado de valores como tal. Eso ya lo vimos, ¿no? No, profe. No, profe. Donde Bueno, ya listo. dice que tiene 5 millones para poner. Sí, claro, sí, que es un valor pequeño, sin embargo, o sea, es como la idea de que tenemos de que cualquier persona, digamos, hoy en día, por el tema de la democratización que el Estado ha querido hacer sobre el mercado bursátil, puede entrar en ese mercado con un valor pequeño, ¿sí? Obviamente, pues sus utilidades van a ser coherentes con su inversión, pero es importante tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a mirar, les voy a compartir el link en WhatsApp para que lo miremos. Eso dura como 4 minutos y ya nos vemos en 5 minuticos. Listo, muchachos. Pues porque como el sonido no nos ayuda para verlo conjuntamente, entonces nos toca hacerlo así. Listo. Bueno, profe. Listo, ahí lo tienen ya en el grupo de WhatsApp.
Listo, muchachos. Listo, profe. Bueno, como ustedes ven, esa, digamos, ha sido como una política estatal desde hace unos 20 años que tiende a ¿qué? A democratizar el negocio del mercado de valores, es decir, el mercado público de valores, que es darle la oportunidad a las personas con capitales pequeños de participar en un mercado bursátil como tal. Es decir, que no solo sean los grandes grupos económicos, los grandes inversionistas los que tengan posibilidad, sino que el ciudadano de a pie también tenga la posibilidad de participar en este negocio en la medida, en la medida de la posibilidad de su inversión, es decir, 5 millones, 10 millones, 20 millones, bueno, qué sé yo. Entonces, digamos, ha sido como una política y tiene que ver un poquito con un documento que nosotros trabajábamos hace poco sobre los mercados financieros internacionales que hablábamos, donde hablábamos del civil law y el common law. Es decir, la manera de que algunos países han desarrollado de manera más eficiente ese tema de la democratización del mercado de valores, lo cual lo hace un poquito más estable. ¿Por qué? Pues porque en la medida en que ese mercado de valores pertenezca a personas que tienen inversiones más pequeñas, la probabilidad de que el mercado varíe drásticamente es menor. Es decir, si hay un participante muy grande en el mercado que tiene una participación, digamos, muy grande, de miles y miles de millones, pues cuando ese inversionista decide irse, pues deja unos huecos muy grandes en el mercado. Mientras que si la participación es más atomizada, digámoslo así, pues va a haber una menor probabilidad de que haya problemas financieros, digámoslo así, o de precios o de fluctuación de precios en el mercado. Puede ser un mercado mucho más estable en la medida en que más personas tengan acceso a él. No sé si eso sea claro, muchachos, lo trabajamos en el tema de los mercados financieros internacionales. Bueno, en esta relación de conceptos hablamos de que esos integrantes, ya lo habíamos hablado y lo habíamos dejado claro, porque puede ser una pregunta de examen, creo que ya fue, no sé, que los integrantes de ese mercado de valores son los emisores, los inversionistas y los intermediarios. Los emisores como aquellos agentes deficitarios, es decir, aquellos agentes que necesitan ese dinero que está en ese mercado para poder llevar a cabo sus proyectos de inversión. Los inversionistas, que serían el agente superavitario, es decir, las personas que no se gastan todo lo que se ganan y tienen un dinero adicional, les queda un dinero adicional para invertir. Y los intermediarios, que son bolsa de valores, corredores de bolsa, empresas corredoras de bolsa, que facilitan el negocio como tal. Hay títulos negociables, entonces dentro de ese gran mercado público de valores como los bonos, las acciones, los pagarés o papeles comerciales como tal, los metales y las divisas. Hablando entonces de, digamos, los bloques de negocio que participan en ese mercado público de valores como tal. Sobre las escalas de calificación, creo que ya lo trabajamos hace 8 días, ¿cierto que sí? Una preguntita. Sí. ¿Los commodities en qué lugar quedan? ¿Los qué? Los commodities, el café, el petróleo. A ver, los oro. commodities. ¿Qué son los commodities? El commodity es una materia prima que no tiene valor agregado y que se vende por volumen. Todo lo que se venda por volumen es un commodity. Para nosotros los commodities son el café, el arroz, la soya, el maíz, el carbón, el petróleo. Todo lo que se exporta como materia prima al volumen, por volumen, y que no tiene valor agregado. Vamos a hablar ahorita, más adelante, un poquito sobre los commodities, porque tienen que ver, digamos, o están afectados por el mercado de valores, por unos productos financieros que se llaman los derivados, ¿sí? Que por ahí teníamos una presentación para ver. Los derivados financieros, que son operaciones de cobertura. Pero realmente esos commodities como tal, pues no participan dentro de ese negocio como tal, sino que están afectados por unas operaciones de cobertura. Pero el commodity como tal, la definición de commodity es esa. Es un producto que no tiene valor agregado y que se comercia o se vende por volumen. Nosotros, por ejemplo, somos un país dedicado a eso, a vender commodities. Nosotros, digamos, no es lo mismo vender libras de café o vender café, ¿sí? Aquí como nosotros lo vendemos, a vender tinto en Nueva York, ¿sí? Resulta que la utilidad que obtienen ellos, mejor dicho, dicen que de
de cada café que se comercializa en Nueva York, en un gran establecimiento, que se vende un café colombiano en $5, a nosotros nos tocan como 20 centavos, ¿sí? Por eso, digamos, la productividad de nosotros es tan baja, porque nosotros no le agregamos valor a los productos, y eso son los commodities como tal. Muchachos, les preguntaba sobre estas escalas de calificación de bonos. Habíamos hablado en la presentación anterior, ¿cierto? Habíamos mirado una relación entre Moody's y Standard & Poor's sobre la calificación de los bonos como tal, ¿cierto que sí? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Entonces, esas escalas de calificación de riesgo pues se miden para las emisiones de renta fija como tal. Y por último, tenemos también el proceso de emisión, que es la inscripción ante las entidades competentes, es decir, cuando un emisor, un agente deficitario, siempre lo vamos a llamar así, el emisor es un agente deficitario, va a emitir unas acciones, va a emitir unos bonos, pues tiene que hacer una inscripción ante las entidades competentes. Es decir, en Colombia tiene que remitirse ante la Superintendencia de Valores, que es un área que está adscrita a la Superintendencia Financiera y por ahí mismo, digamos, adscrita al Ministerio de Hacienda, que son los que ejercen el control. Es decir, no es tan sencillo como salir a vender unos bonos en un mercado, no. Tenemos que demostrar, digamos, por medio de la inscripción y la elaboración de los prospectos de emisión, como la idoneidad, ¿sí? O la calidad de los bonos, de los papeles que nosotros estamos emitiendo, para que sean, digamos, no garantizados en un mercado, porque recordemos que nosotros no podemos garantizar rentabilidad. Ningún mercado bursátil, ningún mercado público de valores puede garantizar una rentabilidad, pero sí puede garantizar una idoneidad en el manejo de las finanzas de las empresas, de tal manera que digamos, medianamente garanticen como un rendimiento futuro o una posibilidad de que esos dineros invertidos sean devueltos con sus intereses pactados como tal. Bueno, el objetivo general, entonces, aquí tenemos describir la trazabilidad de los títulos en el mercado de valores, las operaciones de compra y venta de títulos, los integrantes del mercado, que ya dijimos que son emisores, inversionistas e intermediarios, y sus funciones, de manera que se abarque el concepto general, y como específicos, reconocer los integrantes de ese mercado público de valores y familiarizarnos con la dinámica de la bolsa de valores. Recordemos que esa bolsa de valores es una plataforma, simplemente, es una plataforma tecnológica que facilita la comercialización de los papeles bursátiles, es decir, de los papeles financieros, llámense bonos, divisas, acciones, derivados, papeles comerciales, letras, pagarés, todo lo que tenga que ver con valores financieros como tal. Dentro de esos integrantes del mercado público de valores tenemos entonces, digamos que esto tiene, el mercado público de valores, pues tiene mucho que ver, lo que yo les he comentado siempre, con cualquier mercado. A veces uno trata de verlo como algo muy complejo, pero no es así. Realmente es un mercado normal, como el mercado de cualquier activo físico o de cualquier activo fáctico, digámoslo así, que yo puedo tocar, tangible. Lo que pasa es que se transan en otro tipo de mercados, que son bolsas de valores o medios electrónicos y tal, pero realmente es un mercado normal, es un mercado en donde se acercan unas personas que necesitan un dinero para realizar sus proyectos y otras personas que tienen ese dinero sin necesidad de que se conozcan. O sea, es un sitio virtual, digámoslo así, o físico, en el que se reúnen compradores y vendedores, o digamos, oferentes y demandantes de recursos financieros, pero no tiene mucho de diferencia con los mercados reales, con los mercados de productos tangibles como tal. Hay unas características especiales que dicen, no es necesario que un mercado tenga un espacio físico. No, para desarrollar el negocio de mercado de valores no es necesario que se reúnan, como digamos tenemos la idea en las películas que veíamos antiguamente sobre mercado de valores, en donde se reunían esos señores de corbata en unos grandes sitios, mirando unas pantallas, analizando unas variaciones en unos precios para realizar negocios. Hoy en día no, todo se hace electrónicamente. Desde mi casa, desde mi oficina, yo simplemente puedo mandarle un mensaje
por una plataforma a mi corredor de bolsa y decirle, mire, yo estoy interesado en comprar unas acciones de ETA o comprar unos bonos o hacer una negociación en divisas o generar una operación de cobertura por medio de derivados financieros y la negociación se hace de esa manera, no hay necesidad de que se vean como tal. También otra característica dice que el mercado no tiene que ser propietario de los bienes, no, el mercado simplemente es un facilitador, es decir, no tiene necesariamente propiedad sobre los títulos, no, yo soy un corredor de bolsa, yo atiendo a un cliente, una persona que está interesada en comprar unas acciones, yo tengo un señor que tiene unas acciones conocido, entonces simplemente los conecto y hago la negociación, pero el mercado no tiene que ser propietario de los bienes como tal. Y también el mercado puede operar en cualquier variedad de bienes o servicios, o sea, desde pescado, verduras, acciones, todo lo que sea. Un mercado es un mercado. Es un sitio en donde se reúnen oferentes y demandantes de algún tipo de producto en particular y que quieren hacer negocios. Y obviamente que se quieren beneficiar mutuamente, ¿cierto? Pues el que necesita los recursos, pues quiere beneficiarse de ellos para llevar a cabo sus proyectos y el que tiene el dinero, tiene los recursos, pues se quiere beneficiar de ese negocio obteniendo unos rendimientos importantes, digamos, sobre su dinero como tal. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, profe. Bueno, sobre los mercados primarios y secundarios no vamos a profundizar ahora, ya lo tenemos claro, creo que sí, ¿cierto? Lo que son los mercados primarios y los mercados secundarios. Los mercados primarios entendidos entonces como aquella primera vez que un papel o que una empresa sale al mercado a ofrecer unas acciones o unos bonos. O sea, cuando los coloca en circulación, ese es el mercado primario. Pero dentro de ese mercado primario hay dos modalidades específicas. Hay una que es de emisiones muy cotizadas, nuevas muy cotizadas, que son empresas que ya son conocidas en un mercado. Por ejemplo, si mañana Ecopetrol saliera a emitir nuevas acciones sobre su portafolio, pues serían vendidas normalmente. ¿Por qué? Pues porque ya es conocido, ya conocemos la trayectoria, ya sabemos que son buenas, que la empresa es buena y tal. Y hay otro que es el ofrecimiento inicial de valores al público, que puede producirse cuando una pequeña empresa, es decir, que no es muy conocida en el mercado, emite unas acciones. Esas negociaciones son un poquito más difíciles, generan un poco más de riesgo. Hay inversionistas especializados en ello, en que atienden ese tipo de negocios a sabiendas, digamos, de que hay un riesgo más alto, pero también es muy factible que haya un rendimiento mucho más alto. Entonces tenemos emisiones nuevas entre esos mercados primarios y ofertas iniciales de valores. El tipo de acuerdo, digamos, establecido entre la empresa y la entidad suscriptora suele adoptar tres modalidades. La primera modalidad en la que nosotros podemos, trabajar se produce cuando una sociedad negocia con una entidad suscriptora específica. La fijación de precios. Cuando una empresa grande, una gran corporación decide hacer una emisión de unos bonos o de unos papeles comerciales, de unas acciones, de unos activos financieros, por lo general utiliza una banca de inversión. Las bancas de inversión son entidades muy grandes a nivel internacional que son especializadas en trabajar este tipo de negocios. Entonces, ellas se hacen cargo de ¿qué? De la fijación del precio. La fijación del precio es importante en la emisión, pues porque decide de alguna forma el tipo de mercado que yo quiero atacar. Es decir, el tipo de mercado que yo quiero conseguir. No es lo mismo salir a ofrecer acciones de 1.000 pesos que salir a ofrecer acciones de 100.000. Los mercados son diferentes, ¿sí? Sin que eso tenga que ver con la rentabilidad como tal. Recuerden que siempre hemos aclarado, nos hemos puesto de acuerdo en que el precio de la acción no tiene nada que ver con su rentabilidad como tal. Entonces, estas sociedades negocian, digamos, con la suscriptora en la fijación de precio y las gestiones para la nueva emisión. Este plan es típico de sociedades industriales ya existentes, es decir, que cuentan con un seniority, un conocimiento, una historia en el mercado, son más fáciles de comercializar como tal. En el segundo se da un acuerdo alternativo cuando una sociedad mercantil específica tiene características de una emisión que está considerando y posteriormente realiza una subasta. Es decir, se da mucho en empresas que están normatizadas porque no son
completamente privadas, sino que tienen parte pública también. Entonces no pueden salir a ofrecer sus bonos o sus acciones a un mercado general, sino que lo tienen que hacer mediante subasta pública, porque tienen que dar la posibilidad a muchas personas a que participen del negocio. Y la tercera es un acuerdo que se llama Best Efforts, es decir, que esa banca de inversión, ¿qué hace con ese emisor? Esa empresa o esa gran corporación que necesita emitir esos papeles. Le recibe el valor, pero como no es muy conocida, le recibe todas las acciones, pero le devuelve las que no pueda vender. Contrario a esta segunda opción, a la primera opción, perdón, en donde esa banca de inversión se hace cargo de toda la emisión de las acciones. Y si no la logra en su totalidad, tiene que quedarse con la diferencia. Es decir, recibe todo el valor de las acciones, sea 1 billón, 1,5 billones, 2 billones de pesos, le paga al emisor ese valor y sale a comercializar esas acciones. Si no las vende todas, se tendrá que quedar con la diferencia. En esta tercera opción, no. En esta tercera opción se pacta un contrato en el que esa banca de inversión solamente comercializa las que pueda, ¿sí? Las que pueda vender, y el resto se los devuelve como una reserva a ese emisor como tal. Muchachos, ¿eso es claro? Sí, profe. Bueno, listo. Y sobre los mercados secundarios solamente. Hay, digamos, el mercado secundario, entonces es cuando ya esas acciones están en el mercado como tal, ya el emisor las colocó en una banca de inversión, esa banca de inversión le vendió esas acciones a Juan, y cuando se las vendió a Juan, Juan después se la vendió a Pedro y a Luis y tal, y ese ya es el mercado secundario. Entonces participan las principales bolsas de valores, las bolsas regionales y el mercado de operaciones con valores realizadas fuera de bolsa. Porque hay unas operaciones, recuerden que hemos hablado de las operaciones over the counter, OTC, que son operaciones que no son ilegales, sin embargo, no tienen la necesidad de estar registradas en una bolsa de valores. Aquí hay una definición sobre los participantes del mercado bursátil, que son los emisores, o sea, compañías públicas o privadas que emiten títulos para conseguir recursos, los inversionistas, que son personas naturales, que disponen de recursos adicionales y les sobra dinero para poder invertir. Aquí hablamos de pensionados, de empresas, de aseguradoras, de fondos de pensiones. Recordemos que esa es una parte importante del mercado bursátil en Colombia, las negociaciones que hacen los fondos de pensiones en este mercado con la compra de bonos del Estado o bonos privados para generar rentabilidades en esos paquetes, en esas inversiones como tal. Los inversionistas y los intermediarios como tal, que son personas naturales o jurídicas autorizadas para unir, o sea, para conectar a esos dos agentes, ese que tiene el dinero disponible y ese que lo necesita para desarrollar sus proyectos productivos como tal. Dentro de este Registro Nacional de Valores y Emisores tenemos que, digamos, dentro de los requisitos para la emisión de bonos en Colombia, se necesita que esa empresa, digamos, que va a emitir esos bonos, además de que tenga un gran conocimiento general, es decir, sea reconocida ante la Superintendencia Financiera, deberá tramitar formalmente la inscripción en el Registro Nacional. Allá le van a pedir, pues, obviamente, una cantidad de papeles, estados financieros, calificación de riesgo, bueno, dictámenes de revisores fiscales, una cantidad de cosas. También va a tener que demostrar ante el Depósito Centralizado de Valores la inscripción también. Recordemos que ese Depósito Centralizado de Valores, o el DCVAL, es una empresa que se dedica a llevar el registro de los valores que se transan en el mercado bursátil. Es decir, cuando Pedro hoy compra unas acciones de Ecopetrol que tenía Juan se las transfiere por intermedio de un corredor de bolsa. Y resulta que Pedro le compra a Juan 10.000 acciones de Ecopetrol. Y entonces se hace el registro ante el Depósito Centralizado de Valores, que es electrónico. ¿Por qué? Pues porque no sería muy
digamos fácil, que uno le entregue al otro 10.000 acciones en papel. Eso ya no se utiliza. Entonces, lo que se entregan son unos certificados ante ese depósito centralizado que le dan digamos, la certificación, valga la redundancia, al nuevo tenedor sobre esos papeles como tal. Entonces, ese depósito centralizado de valores es el que controla la propiedad de los títulos valores, llámense bonos o acciones. Allí está registrado entonces que Pedro Pérez es dueño de 10.000 acciones, número tal, de la empresa Ecopetrol, y que tiene un certificado como tal. Entonces, ese negocio, o sea, ese requisito es básico para poder trabajar o para poder, digamos, entrar a participar dentro de ese mercado de valores como tal. Y ante la Bolsa de Valores de Colombia, la inscripción como tal, claro, porque recordemos que la bolsa es una plataforma electrónica que facilita esas transacciones como tal. Allí se reúnen electrónicamente esos oferentes y esos demandantes, ¿sí? Esos tenedores de esos títulos y esos compradores para realizar las negociaciones como tal. Es una plataforma que soporta, digamos, el negocio bursátil como tal. Muchas preguntas hasta ahí. Bueno, sobre el proceso de la emisión de los bonos, lo primero que se tiene que, digamos, realizar para esa emisión de bonos es tener una autorización del órgano competente, es decir, del Registro Nacional de Valores y Emisores que administra la Superintendencia Financiera en la Bolsa de Valores de Colombia. Lo segundo es la elaboración del prospecto de colocación. Ese prospecto de colocación es un documento en el que se plasman todas las condiciones de la emisión como tal, como la fecha de vencimiento, la calificación, la forma como se van a pagar los rendimientos y todo el conocimiento que se pueda poner al público, en manos del público, para realizar la negociación como tal. Se llama el prospecto de colocación. Yo creo que hasta aquí llegamos con este tema, muchachos. Muchachos, preguntas hasta aquí, dudas. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿El parcial que se va a evaluar hoy es a partir de qué semana? El parcial es desde títulos valores hasta el tema que vimos hace 8 días, hasta los bonos, renta fija. O sea, es de títulos valores, renta variable y renta fija. Listo, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, sobre el mercado de las divisas, que también es un componente del mercado de valores como tal. También es conocido como el Forex, es decir, es la negociación de divisas por medio de la cual se logran algunos rendimientos, digamos, financieros por la diferencia de precio de las divisas entre un día o entre dos momentos diferentes. Recordemos que el precio de la divisa, ¿qué marca el precio de la divisa? ¿Qué marca el precio del dólar, muchachos? Recordemos un poquito de tutorías anteriores. ¿Qué define el precio del dólar? Profe, pues creo que usted una vez había mencionado que es un acuerdo mutuo. No, ese es el valor de la moneda. Ah, Pero me parece muy importante que lo recuerdes. Ese es el valor de la moneda como tal. Profe, no es la tasa de interés. No, ese es el precio del dinero. Vamos de acuerdo en algo, mire. Profe, de pronto cuando hay muchos dólares circulando en el mercado. Sí, pero entonces ¿no? estamos hablando de cuando hay muchos, hay muy poquitos. ¿De qué estamos hablando? de oferta y demanda, no. Oferta y demanda, exacto. Así de sencillo. El dólar, el precio del dólar varía por efecto de la oferta y la demanda. Es decir, ¿por qué el dólar baja? Pues porque hay muchos dólares en el mercado. Lo mismo que le pasa, muchachos. Acuérdense de lo que yo digo. Así tan sencillo como es pensar en el precio del arroz. Si hay mucho arroz en Pereira, ¿qué pasa con el precio del arroz? Pues simplemente baja.
También si hay muchos dólares, el precio baja. Y si hay poquitos dólares, pues el precio sube. Es un producto normal. Es decir, lo que les quiero decir con esto es que lo tenemos que mirar desde esa perspectiva, no con tanta, digamos, elaboración financiera y tal. No, es un producto normal. El precio obedece a las fluctuaciones de la oferta y la demanda en una curva, en un plano cartesiano, una curva de demanda y una curva de oferta. En donde esas dos líneas se encuentran, ese es el precio de ese producto como tal, de ese bien, de ese activo. Entonces, esa fluctuación que tenemos, pues es lo que marca, digamos, ese precio. Ese mercado de las divisas es el espacio donde entonces se ejecuta el intercambio como tal. Y dentro de los participantes de ese mercado están los bancos, las entidades multinacionales, las instituciones financieras no bancarias. Está también los bancos centrales. ¿Por qué los bancos centrales? Porque los bancos centrales tratan de alguna manera de inferir, digámoslo así, o intervenir el precio de la divisa haciendo compras grandes o haciendo ventas grandes de la divisa, de los dólares, pues para poder controlar el precio. Lo que pasa es que en Colombia en los últimos años se ha tomado la decisión de que eso no ha vuelto a ocurrir. Pues porque es un mercado demasiado grande, es decir, tendríamos que tener mucho dinero, muchos dólares para poder intervenir el mercado, y eso realmente es difícil. Es un mercado ya demasiado grande, es internacional, forma parte, digamos, de una fluctuación de recursos entre grandes inversionistas internacionales y es difícil controlarlo a nivel local como tal. Entonces no se ha vuelto digamos, a trabajar ese tema. ¿Qué les quiero decir con esto? Digamos que en una época, cuando el dólar estaba muy alto en Colombia, el precio del dólar, entonces el Banco de la República salía a vender dólares. ¿Para qué? Para inundar el mercado de dólares y hacer que el precio bajara. Por el contrario, cuando el precio estaba muy bajito, entonces salía a comprar dólares. ¿Para qué? Para que escasearan en el mercado y el precio subiera. Pero eso, digamos, son medidas, ¿cómo les explicara? No son muy efectivas como tal por el tamaño del mercado, que ya les acabo de comentar. Ese mercado es demasiado grande para tratar de intervenirlo vía compra y venta de divisas como tal. Estas empresas multinacionales, al hacer presencia en varios países, negocian con monedas diferentes. Y también hay un tema que se trabaja, que es el tema de las reservas internacionales. O sea, que las reservas que nosotros manejamos a nivel internacional, que las administra el Banco de la República, están por lo general en papeles financieros internacionales y en monedas. Es decir, tenemos reservas en dólares, en libras esterlinas, en euros, en yenes, en monedas fuertes, que representen, digamos, algún soporte sobre la moneda colombiana como tal. Entonces, el tema de las reservas también se maneja como parte del mercado de las divisas como tal. Digamos, vamos a mirar aquí, es como los tipos de tasa de cambio. El tipo de tasa de cambio fija. ¿Qué es el tipo de tasa de cambio fija? Es, digamos, la imposición vía ley de que un dólar vale X cantidad de moneda local. Por ejemplo, ¿qué pasa en Venezuela? Venezuela tiene tres tipos de dólar. Tiene el dólar oficial, el Cadivi y tiene el dólar callejero. ¿Cuál creen ustedes que es la mejor representación del precio del dólar entre esas tres? El oficial, el Cadivi y el dólar callejero. Bueno, la mejor expresión de eso es el dólar callejero. ¿Por qué? Pues porque es la relación entre oferta y demanda real. Es decir, una cosa es salir yo a decir, por ejemplo, como Estado, que un dólar vale 2.000 pesos. Yo lo puedo decir en Colombia, ¿cierto? Pero de ahí a yo salir a la calle con 2.000 pesos y que me den un dólar por esos 2.000 pesos, bueno, eso es un cuento totalmente diferente. Porque el mercado no obedece a ese tipo de tasas. Entonces, la tasa fija se da cuando el Estado, digamos, fija un intercambio X entre la moneda local y la moneda extranjera. Y el otro tipo es la tasa flotante, o sea, la que manejamos nosotros. En Colombia nada maneja el precio del dólar, no hay una política, digamos, que trate de conservar el valor de la moneda extranjera, de las divisas, sino que forma parte de la oferta y la demanda. Es decir, cuando hay muchos dólares,
pues baja el precio, y cuando hay pocos dólares, pues sube el precio. Y es la mejor manera porque, digamos que a pesar de que cuando sube el precio del dólar, el endeudamiento colombiano en el exterior también sube, pues de todas maneras es importante saber, o sea, por mucha plata que yo tenga en deuda, es importante saber cuánto es. Es decir, tener un valor real de cuánto es lo que yo debo. Porque en esa manera, pues yo me puedo presupuestar para pagar, ¿sí? Pero si yo no sé, pues es difícil, ¿sí? Si yo tengo una tasa de cambio fija en la que yo digo que un dólar vale 2.000 pesos, pues es difícil porque el mercado no va a responder a eso. El mercado va a atender a unas consideraciones o unos aspectos, unas variables totalmente diferentes. La reserva entonces se maneja. Esas reservas que nosotros manejamos en reservas bancarias y las reservas internacionales. Las reservas bancarias tienen que ver con el encaje bancario como tal. Cuando una entidad financiera en Colombia recibe un dinero de un cliente cualquiera que viene a abrir un producto, una cuenta de ahorros, un CDT, una fiducia y tal, ese banco no puede trabajar con el 100% de ese dinero, sino que tiene que hacer una reserva bancaria, lo que llamamos el encaje bancario. Él tiene que dejar inmovilizado un porcentaje por ley de ese valor para atender los requerimientos de esos inversionistas, de esos dueños de esos dineros. Se llama el encaje bancario. Esos dineros tienen que quedar inmovilizados en el Banco de la República de acuerdo al nivel de captaciones que haga la entidad financiera como tal. Y las reservas monetarias internacionales, las que ya las acabé de comentar, que son en monedas extranjeras o en papeles financieros internacionales. Pregunta, muchachos. Profe, una pregunta, usted ahorita se refería a dólar Cadivi. Sí, en Venezuela, digamos, ha existido siempre un dólar que es subsidiado. Es decir, que tiene un valor X y que le entregan a la gente como para capacidad adquisitiva. Resulta que eso derivó en unos problemas financieros graves en la frontera porque esos venezolanos con esos Cadivi se venían a venderlos porque era mejor para ellos venderlos en Cúcuta. Y a muchos inversionistas colombianos se iban hasta allá. Conocí muchas personas de aquí, de Pereira y el eje cafetero, que se iban para Cúcuta con 50 millones, 100 millones, 200 millones a comprar Cadivi, porque en ese momento se podían comprar dólares a 2.000 pesos. Y a pesar de que se llamen Cadivi, son dólares y son verdes, ¿sí? Y cuando yo los traigo al mercado colombiano, pues tienen un valor normal de 3.000 o 3.500 pesos, ¿sí? Es un dólar subsidiado que han tenido los venezolanos para entregarle a la gente como compensación por la pérdida de capacidad adquisitiva de la moneda, del bolívar. O sea que hoy en día cualquier venezolano tiene este dólar, este tipo de moneda. Sí, ellos tienen derecho a unos cupos en Cadivi, en unos dólares que son subsidiados. Pero como le digo, o sea, esos dólares en Venezuela no tienen ese valor real, pues porque hay un dólar callejero también que maneja oferta y demanda, y ese es el precio real. Entonces ellos prefieren venderlo para obtener pesos, por ejemplo, en Cúcuta y comprar en pesos colombianos. Ok, entiendo, gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, muchachos, eso es lo que les quería contar sobre el tema de las divisas como tal. Vamos a pasar entonces al tema del parcial. Ya está habilitada en plataforma para las 8, o sea, para dentro de 2 minutos. Es muy sencillo, 11 preguntas, falso y verdadero, selección múltiple sobre los últimos temas vistos. Yo voy a estar aquí pendiente por cualquier, digamos, eventualidad que se presente. Entonces, muchachos, dudas, preguntas, reclamos, quejas, peticiones. Profe, con este parcial terminamos la clase de hoy. Sí, señor, ya terminamos. El parcial está habilitado, creo que para 50 minutos. No creo que lleven todo eso, ese parcial está muy fácil. Pero pues igual lo habilito 50 minutos por alguno, pues, por lo que se pueda presentar. Profe, una pregunta. ¿Dentro de 8 días es clase normal o es directo el parcial final? Dentro de 8 días hacemos un pequeño recuento de lo que vimos, resolvemos dudas y presentamos el final.
Ah, bueno, profe, muchas gracias. Con mucho Profe, gusto, Lina. el final es en esta misma modalidad, Sí, es así. esta misma modalidad, pero ese sí tiene una particularidad que es sobre todo el tema, desde el saludo inicial hasta el final. Gracias, profe. Listo, Daniela. Otra pregunta. Bueno, muchachos, entonces si no es más, quedan entonces en el parcial. Yo quedo aquí muy atento. Él se habilita en un minuto. Les deseo mucha suerte. Muchas gracias por la atención, muchachos. Y nos vemos entonces dentro de 8 días, Dios mediante. Cuídense mucho, por favor, y Dios los bendiga. Gracias, profe. Amén, profe, gracias. Amén, gracias. Gracias, profe, igual para usted. Profe, muchas gracias. A ustedes, muchachos, muchas gracias por la atención. ¿Estás listo para celebrar? ¿Qué vamos a celebrar? Celebrar que el fútbol regresó y llamé a todos para disfrutarlo. El regreso del fútbol lo celebramos